bueno, y a ti te doy el honor y la gloria, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas el que tomes el control, Señor, que tomes el control, Señor, y que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, y que tú nos ministres, Señor, Padre de la gloria, que cada día, Señor, recibamos nuestro alimento, Padre de la gloria, y que estemos prestos para ir a estos oídos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre de la gloria, y en tus manos está, Señor. Y todo te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Toma el control, Jehová. Amén, amén. ¿Me Mi escucharon? nombre, sí, Sí. gracias Nexi. Clarito, Amén. clarito. Amén. Amén. Mi Amén. nombre es Débora Costales y hoy vamos a hablar del don de sanidad. ¿Verdad? Mi intención hablando del don de sanidad es darles fe, ¿verdad? Yo voy a tratar de llevarlo, ténganme paciencia, los voy a tratar de llevar bastante por la palabra para que tengan fe y no tengan duda, ¿verdad? Porque a veces se enseña sobre esto, pero en cierta manera creamos inseguridad o creamos duda para poder realizar esa tarea que el Señor nos ha mandado. Así que, ¿verdad? Hoy abran sus corazones al Espíritu Santo, que Él les hable, que ustedes puedan ver lo que hay ahí en la palabra, que estén receptivos. Sé que es un tema que puede, ¿verdad? Algunos le dicen tocar vacas sagradas o quizás amaquear nuestro, ¿verdad? No, lo que hemos conocido, pero los voy a tratar, ¿verdad? De llevarlos poco a poco por lo que dice la palabra en cuanto a este tema. Y podemos ver en la Biblia que habla de don de sanidad o dones de sanidad o dones de sanidades, ¿verdad? Algunas traducciones lo ponen de esa forma y por eso se entiende que como hay muchas enfermedades, ¿verdad? O dolencias, por eso es que pueden ser diversos dones de sanidad. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que también pueden, cuando uno lo busca en el griego, uno nota que no está en singular, don de sanidad, sino que es como les dije, para cada enfermedad, pues está el poder de sanidad para sanar. ¿Y por qué se habla la Biblia, verdad, de sanidad, de don de sanidad? Porque es un don que se destina para la curación de lesiones, de incapacidades físicas o mentales, de enfermedades en general, sin la ayuda de medios naturales de destreza humana. Así que es casi un milagro, ¿verdad? Porque no estamos tocando el don de milagro, pero ¿verdad? En cierta manera es un milagro porque solamente que conocido por el ser humano son los medios naturales que tenemos, los médicos, las medicinas, pero estas sanidades ocurren de forma sobrenatural, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde se menciona? Lo voy a llevar ahí. Yo sé que a las que les gusta apuntar, les puedo compartir el PowerPoint, pero las voy a llevar ahí poco a poco, desde lo más básico, ¿verdad? A lo práctico. Porque aunque les voy a llevar bastante profundo en cuanto a esto, los quiero llevar también a lo práctico. ¿Dónde se menciona la sanidad como un don otorgado a aquellos llenos del Espíritu Santo? Esto lo vemos en 1 Corintios 12:9, 12:28 y 12:30. Es donde se menciona como un don, ¿verdad? Dice a otros pues se le dio fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por un solo espíritu. Ahí por eso es que si somos nuevos creyentes y empezamos a escuchar, no, que es que hay un don de sanidades, es porque está esta carta que, que Pablo escribió a los Corintios en donde él menciona que existen estos dones dados, ¿verdad? A las personas por medio del Espíritu Santo. Así que por eso es que hoy tenemos la clase de dones de sanidad. Y donde primeramente se habla de sanidades y de ir y hablar, de ir y sanar enfermos. Bueno, esto lo vemos desde el comienzo del ministerio de Jesús, vemos que las sanidades eran parte de su misión. Así que antes de que Pablo hablara sobre este don en sus cartas a los Corintios, y, ¿verdad? Y hablara de que era algo dado por el Espíritu Santo, primeramente vemos en la vida de Jesús esto de las sanidades y de que sus discípulos podían sanar. Lo vemos en Mateo 4:23, que dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino
y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que podemos ver en el ministerio de Jesús que esto era parte de lo que él hacía. Predicaba el evangelio, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También lo podemos ver en Marcos 1, 29 al 31, se repite la historia en Lucas, que Jesús sana a la suegra de Simón Pedro, que ella tenía fiebre, y ella es sanada. Estos son los principios del ministerio de Jesús. ¿Sabes? Vemos desde el principio, desde que él salió de esos 40 días de ayuno, que es tentado, rápido que él comienza su ministerio, se puede ver que parte de cómo él predicaba, también era la sanidad, era parte de esa misión. Y vemos también en Marcos 1, esta historia está en Marcos 1 y en Lucas 4, que esa misma noche que él está en la casa de Pedro, dice que al anochecer llevaron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Así que aquí vemos que la gente se enteró de que había alguien que sanaba enfermos y dice que se le agolpaban ante la puerta. Yo no me imagino mi casa con un montón de gente afuera tratando de entrar, tratando de escuchar a alguien y queriendo sanidad. Así, pero esto era lo que estaba pasando en ese tiempo. Mucha gente venía, querían tocarlo, querían, pues en cierta manera uno puede pensar intentarlo, porque si él sanaba, pues ¿qué me cuesta, verdad? Ir a ver si esto es verdad. Así que vemos que eso atrajo a mucha gente a escuchar el mensaje de Jesús. También, aparte de que Jesús sanaba, se registra que Jesús le da una orden o un mandato a los discípulos al respecto en cuanto a la sanidad. Así que no solamente vemos que él lo hacía, sino él le dio una orden a sus discípulos para hacerlo. Y esto lo vemos en Marcos 6, 7 al 13, que él les dice que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que aquí vemos que no solamente Jesús lo hacía, sino que él le ordenó a sus discípulos hacerlo. También vemos en Marcos 16 que él les decía que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. También en Mateo 10 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Así que vemos en cada uno de estos pasajes en los distintos libros, ¿verdad?, que están escritos de los relatos de Jesús, que se registra que él les dio estas instrucciones más de una vez a sus discípulos, dándoles esta autoridad y dándoselo como parte de esa misión o de ese encargo o de esa estrategia, ¿verdad? Para alcanzar las personas para el reino de Dios. No era solo predicar que se arrepintieran, ¿verdad? Vemos que expulsaban demonios y que también sanaban a los enfermos. Bien interesante que también los mandaba a no solo limpiar leprosos también, que eso era algo que nadie quería ir a ver un leproso, sino a resucitar muertos también. Esto era parte del ministerio de Jesús. Y que él les dijo a sus discípulos que lo hicieran. Así que hay mucha evidencia de que es parte, ¿verdad?, de ese mandato que se le envió a los discípulos. Tenemos también en Lucas 9 que Jesús reúne a los 12 y dice que después de darles poder y autoridad para expulsar a los demonios, para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y dice que ellos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes, anunciaban las buenas noticias y sanaban a los enfermos. Y también les decía más adelante en Lucas 10:9, sanen a los enfermos que allí hay y díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué les traigo que esto se menciona muchas en las escrituras? Porque quizás se nos ha dicho solo predica la palabra y eso es suficiente.
vemos que el estilo de Jesús y el estilo que él les dijo a los discípulos que adoptaran era el mismo que él hacía. Predica, sana enfermo, echa fuera leproso. ¿Sabes? Debemos tener un estilo de evangelismo en el que también, ¿verdad?, anhelemos las sanidades, que la sanidad de verdad se manifieste en medio de ese evangelismo que estamos haciendo, ¿verdad? De un amigo, de un familiar. Atrevernos a orar por ese dolor de cabeza, por ese dolor que tenga la persona, como parte de que también le vamos a hablar de arrepentimiento. Que entiendo que la estrategia de Jesús es la que más nos dará, ¿verdad? Más nos dará ese éxito en alcanzar a esas personas. Tengo una persona, alguien invitó a un Aidan Newell. Tengo a alguien con ese nombre, ¿no? Aidan Newell. ¿Alguien conoce? Porque lo tengo ahí en el waiting room y no sé quién es. Éntralo y mándaselo a Gamaliel. Sí, dame un momentito. Okay. Bueno, como seguimos aquí en Lucas 9, que estábamos hablando de sanar a los enfermos, ¿verdad? Que allí hay y que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Así que les traigo todo esto para que tratemos de imitar este estilo, ¿verdad? Porque si queremos aprender de Jesús mismo, tenemos estos escritos para tratar de imitarlo. Así que vemos que sanar es parte de un mandato de Jesús para aquellos que somos discípulos de Jesús. Al momento de tratar de alcanzar a los no creyentes, debemos predicar, sanar y libertar, así como un don otorgado por el Espíritu Santo para la sanidad de aquellos que son parte de la iglesia o cuerpo de Cristo. Así que vemos a Jesús sanando personas que no han nacido de nuevo, porque aún el Espíritu Santo no había sido dado en aquel tiempo. Pero cuando se habla del don, en 1 Corintios 12:28, dice que es algo otorgado a la iglesia, ¿verdad? Para edificarla. Así que tanto podemos manifestar este don dentro, con creyentes en la iglesia para beneficio, ¿verdad?, de todos nosotros, así como nos hemos orado por sanidad. Y como un mandato en el momento de estar tratando de alcanzar a otras personas para Jesús, también podemos orar por su sanidad. Porque orar por estas personas por sanidad no implica que son salvos, sino que Dios les ha mostrado misericordia. Lo mismo que tú le darías una compra, ¿verdad?, a una persona que no se ha convertido, mostrándole el amor de Dios. Pero no implica que la persona se convirtió, no implica que esa persona sea salva, simplemente se está mostrando misericordia. Estamos mostrando el reino de Dios a esa persona, un reino de poder, un reino que es real, y no solo una creencia mía en la que yo no tengo cómo demostrarlo. Así que parte de esa demostración y de esa señal es orar por las personas enfermas. ¿Es el don de sanidad solo para algunos? ¿Verdad? Esta es la gran pregunta que yo me hice por muchos años. Y esta pregunta me mantuvo a mí de no hacer nada. Yo prácticamente no oraba por los enfermos porque pensaba que eso no era para mí. ¿Verdad? No me atrevía tampoco. Nunca me sentía preparada, aún ya sabiendo que estaba llena del Espíritu Santo, tenía esta idea en la que todavía no me sentía, perdón, se movió, en la que todavía no me sentía preparada. Y a veces es porque escuchamos ciertos argumentos, como estos que tengo aquí, como que no todos somos llamados al ministerio de sanidad. Ese don no se lo dio a todo el mundo. Si oraste y no se sanó, pues es que no tienes el don. Lo tienes algún día cuando Dios quiera. Eso es solo para los grandes evangelistas y hombres de Dios. Si Dios no te ha dicho que lo sanes, no ores, o no ores por sanidad porque no sabes si es la voluntad de Dios. Y mayormente estos argumentos es basado en 1 Corintios 12 y otros argumentos es más porque damos más importancia quizás a nuestras emociones, a que no me atrevo, a que no sé si es la voluntad de Dios. Pero por muchos años yo he visto que en mi vida y en la vida de otros, estos argumentos, en vez de motivarnos a obedecer la palabra de Dios y a los mandatos de Jesús, lo que ha hecho es detenernos.
Como no sé, pues no hago nada. Como no sé, pues no oro por la persona. Y más que impulsarnos a obedecer, pues nos dio temor, nos volvimos inseguros al momento de ministrar, me veo insegura de qué debo hacer. Y por eso es que quiero que leamos 1 Corintios 12, que es uno de los más controversiales que utilizan, no controversiales, que es el más que utilizan para decir que este don es solo para algunos, ¿verdad? Que tenemos que saber que la Biblia tiene muchas traducciones, ¿verdad? Y que Corintios se escribió principalmente en el griego. Y 1 Corintios 12 habla del don de sanidad como que ha sido, ¿verdad?, designado para la iglesia. Iglesia en griego es la palabra eclesía. Eclesía significa pues una asamblea, una reunión, una congregación. Y aquí en 1 Corintios 12 se está dando una lista de cosas que han sido, ¿verdad? No tanto de cosas, sino de ministerios y de dones que se le ha dado a los creyentes, a la iglesia, ¿verdad? Y entre ellos menciona el don de sanidad, ¿verdad? Vemos don de milagros, el don de liderazgo, los que hablan en distintos idiomas desconocidos. Y esta pregunta que está en el versículo 29 es como la más que le trae duda a las personas de si esto es para mí. ¿Por qué? Porque dice, ¿acaso somos todos apóstoles? Realmente esta pregunta en el griego incluye un no al principio. No somos todos apóstoles. No encontré una versión que le pusiera el no al frente, pero si lo buscas en el griego dice no. Esta fue la versión más parecida que encontré al griego. Pero si lo leemos con el no, diría, no somos todos apóstoles, no somos todos profetas, no somos todos maestros, no tenemos todos el poder de hacer milagros, no tenemos todos el don de sanidad, no tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, no tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. Y aquí dice en la NTV, por supuesto que no. La realidad es que ese por supuesto que no está en el griego. Simplemente termina el griego donde habla de los idiomas desconocidos y prosigue al versículo 31, que en el griego habla de que por lo tanto es como que si no lo tenemos, si alguno no manifiesta uno de estos dones, como no todos lo somos en el momento, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente. Así que esto específicamente de 1 Corintios 12, ¿verdad? Las que son nuevas y pueden conseguir por internet. Hay lugares en donde tú puedes buscar la versión en griego y te dice cada palabra lo que es en español o lo que es en inglés. Y te ayudaría a entender mejor este pasaje. Porque si le dejamos el por supuesto que no, pues entonces dice que no es para todos, pero realmente esa frase no está ahí. Y es bien interesante que la palabra que se usa por desear en griego es selot, que es desear fervientemente y perseguir. Es como que no todos tenemos ese don de sanidad, no todos somos maestros, no, pero pues anhélalo, pues deséalo. No es, pues mira, es que es para algunos, realmente no es lo que dice ahí. Y no encuentras que dice que es solo para algunos. Si no te dice, no lo tienes, pues deséalo, anhélalo, persíguelo. La palabra selot es como que tú lo persigas, como que te arde el corazón con una pasión con la que estás tratando, ¿verdad?, de alcanzar eso. Y entonces te dice, en esta versión te dice, desea encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero la palabra que se usa ahí en son de más ayuda, realmente la palabra en griego es megas, que significa grande, genial o en un sentido más amplio. Así que si lo tradujéramos es como que desea encarecidamente los más grandes, los mejores, en otra traducción dice los mejores, los mega, los más grandes. Así que si eres una persona que no has visto manifestarte en ninguno de estos dones o que en tu vida no te sientes como que Dios te ha llamado a alguno de esos ministerios, pues el consejo de Pablo sencillamente a estas iglesias es, pues deséalo.
Que hay un mejor camino, dice él, que más que desear dones, debemos actuar en amor, que es lo que viene en el capítulo 1 de Corintios 13, en el próximo capítulo. Claro, nosotros no estamos hablando de que vamos a anhelar esto más que el amar a nuestro prójimo y que la gente se entonces ahora nos vamos a exaltar con que el Señor nos usa. No. Realmente Pablo está explicando estas iglesias en las que ya hay muchos miembros, en las que ya hay muchas personas, cómo dividirse el trabajo, cómo dividir la reunión. Ahora mismo nosotros como ministerio nos dividimos el trabajo, ¿verdad? Porque no todos a la vez podemos trabajar, porque no podemos, no sería eficaz. Pero vemos que lo que Pablo no quiere decir es que no todos lo tienen. No, simplemente él está ayudando a estas iglesias cómo manejar sus reuniones y que si hay alguno por ser nuevo o aunque lleve mucho tiempo, que no se manifiesta algún don, pues llevar a esa persona, pues mira, anhélalo. Y ese es, ¿verdad? La inquietud que tenés esta noche. Si hay algo en lo que tú dices, mira, yo no hablo en lengua, yo no, nunca, ¿verdad? Me he atrevido o he visto alguna sanidad, pues anhélalo, anhélalo, anhela que el Señor te utilice en esa área porque realmente sería de bendición para muchas personas. Y esto, ¿verdad? Era lo que les estaba comentando, de que Primera de Corintios mayormente es escrito a iglesias, a una iglesia ya formada en Corinto, que él les está ayudando en cuanto, corrigiendo y ayudando cómo esa iglesia debe funcionar mejor. Pero realmente no está diciendo que este puede sanar y tú no. Realmente él está ayudando en esa organización. Y quizás trayendo alguna imagen, alguna idea, es el concepto del niño, que un niño, ¿verdad? Un bebé, ¿verdad? El ser humano nace con todas las manos, con los pies, con todas las extremidades, con todos los sentidos, pero realmente ese niño no sabe utilizar todo lo que tiene. No saben cómo utilizar las manos ni para comer, no saben ni cómo utilizar los pies para caminar, las piernas. Y somos los padres los que poco a poco les decimos, mira, estas son las manos, y puedes coger las cosas, estos son los pies, puedes tratar de gatear, les enseñamos a gatear y les enseñamos todas las funciones que tienen nuestras extremidades. Así que quizás una buena imagen para que puedas entender que el Espíritu Santo ha dado muchos dones, pero aún quizás no todos los sabemos utilizar, no sabemos manifestarlos, no sabemos cómo llevarlos a cabo, cómo ejercerlos. Y si anhelamos que el Espíritu Santo nos dirija, pues Él nos puede dirigir a cómo manifestar cada uno de ellos para el bien, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo y de los que no creen. Así que los nuevos creyentes quizás no verán manifestarse mucho los dones, pero no es para decir, no es para mí, sino que anhélalo. Métete en oración, busca esa dirección del Espíritu Santo, métete en la palabra para que te dé la fe suficiente para empezar a ya dejar de ser un niño en el que quizás no sabe cómo funcionan las cosas, pero sino que empiezas a utilizarlo, aunque con errores, ¿verdad? Porque los nenes tratan de gatear y se dan y se caen, tratan de caminar y se dan, pero aunque quizás con errores en el camino, pero estás tratando, ¿verdad? Estás tratando de utilizar aquello que el Espíritu Santo puso en ti. Y tenemos esta versión de la Reina Valera contemporánea que encontré, que lo dice, ¿verdad? Más parecido a lo que está el griego en cuanto a la parte final, porque dice, tienen todos dones de sanidades, hablan todos lengua, interpretan todos, como quieras, esta no incluye el no que va al frente. Pero mira qué interesante cómo entonces lo traduce en el versículo 31, dice, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. ¿Ven? Que anhélalo. No se manifiesta nada de eso, pues anhélenlo. Porque se imaginan ustedes una reunión en la que nadie manifiesta el don de sanidad, ni se manifiesta el don de profecía, no se manifiesta ningún don, solo la palabra. Pues vamos entonces a irnos al otro extremo, entonces a decir, pues que los dones dejaron ya de existir, porque aquí no se manifiestan. No, lo que pasa es que quizás en ese grupo no se está anhelando ese mover del Espíritu Santo y no se le está dando libertad para que Él obre por medio de ellos. Así que si eso no está pasando en un grupo, debemos ese grupo, mira, anhelar
que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, irnos en oración, irnos en la lectura de la palabra para aumentar la fe, para poder comenzar a operar estos dones que dice ahí que son para también la iglesia de Cristo. Ahí. Y pues, como yo escuché una vez, o sea, obedece a Dios y déjala en las consecuencias. Que pase o no pase, uno no sabe qué va a pasar después, uno no sabe, a lo mejor no ves nada, pero tú sabes, hay tantas cosas que hay que hacerle en obediencia sin pensar, creyendo, pues que si Él nos mandó, pues hay que obedecer. Sí, nosotros ser obedientes. Porque en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Yo pienso que eso tiene que ver parte en esto también, en los milagros, porque nada empieza como algo grande, o sea, todo va, es como ¿verdad? El grano de mostaza, es bien pequeño, pero cuando tú lo siembras y lo abonas, lo trabajas, lo cuidas, lo conservas, pues entonces él va a crecer hasta abrigar hasta aves y todo, y tú sabes, a dar sombra, hace muchas cosas, así que es cuestión de lo que el Dios nos dio, ponerlo a producir y creer y como yo he escuchado, tú sabes, uno no pensar que ya no es, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. El problema está en nosotros. Entonces, nosotros hemos visto sanidades todavía. Así que por lo menos en ese argumento, pues el Señor me lo contestó, porque yo he visto sanidades en mi vida y en la vida de otros. Y esa analogía que traíste del árbol de mostaza, Linda, me acordó de esta persona que, usando esa misma analogía, decía que a veces, en vez de decir si tu fe fuera como un grano de mostaza, decimos si tu fe fuera, se me olvidó más o menos la analogía, pero si tu fe fuera, es que ese versículo habla de que sea como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, y a veces nuestra creencia se va al revés. Si mi fe fuera tan grande como esa montaña, movería, aunque sea un grano de mostaza. A veces nuestra mente nos lleva a creer al inverso, que nuestra fe debe ser tan grande como una montaña para poder que ocurra a través de nosotros algo. Y Jesús dijo que con un grano de mostaza, aunque necesitas un poco de fe de nosotros, del grande de una semillita, para que produzca algo grande. Y yo entiendo que ese intento de mínimo, tratar de orar, es esa fe. Y cuando yo aprendí que en la palabra Jesucristo oró 2 veces por un ciego. Sí, eso lo vamos a tocar más adelante, tranquila. Ok. Algo, ¿verdad? Que el Señor siempre, desde hace unos años, me ha enseñado, es que tanto la palabra como la revelación que el Espíritu Santo te otorgue debe guiarnos en cualquier tema. No solo una de las dos. Este es algo cuando yo estaba predicando sobre un tema de la visión hace muchos años. En ese momento yo estaba predicando eso, me vino esa claridad. O sea, tanto la palabra como esa revelación del Espíritu Santo es lo que nos debe guiar. No debemos darle mayor importancia a una cosa que la otra. Porque entonces, ¿en dónde dejamos la palabra escrita? ¿Verdad? Y por eso casi todos estos argumentos es dándole mayor peso a una cosa y no a la palabra escrita. Mayor peso quizás a que es que yo no siento que debo orar por él, a emociones o sentimientos. Y debemos darle, ¿verdad?, importancia también a la palabra escrita, que el Señor te pueda hablar y dirigirte también, pero sin olvidar que esa palabra escrita ya nos deja una revelación y que todo lo que venga a la mente, a nuestra mente, aunque creamos que es del Espíritu Santo, debemos discernirlo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a mantenernos en el camino correcto y que no venga, ¿verdad?, algún espíritu de las tinieblas a decirnos una mentira y no la creamos. Así que siempre es bueno discernir todos nuestros pensamientos a la luz de la palabra.
y que a veces queremos seguir buscando otras instrucciones o más revelaciones cuando hay asuntos que Jesús ya dejó bien claros. Por lo tanto, simplemente nos toca obedecer y aprender a ser sus discípulos en la forma de evangelismo que él enseñó y que él mostró. Como decía Linda, veamos resultados o no, ¿verdad? Y que no ver resultados no debe ser una razón para no continuar, sino que debemos perseverar en aquello que se nos fue mandado a hacer, porque mostramos a la persona ese mismo interés y ese mismo amor que Jesús tuvo por los pecadores. Así que no nos toca decidir ese resultado, no nos toca decidir a quién se merece o no, que oremos por ello. Nos toca estar disponibles para el Señor, estar disponibles para que Jesús nos use, para ser sus mensajeros, para orar por las personas y que Jesús le toca los resultados, al Espíritu de Dios a nosotros le toca los resultados. Y en el caso de no ver resultados, ¿qué Jesús haría? Bueno, volverlo a intentar, por lo que vamos a leer ahora, volver a poner las manos, preguntar y muchas otras cosas que Jesús hacía. En Marcos 8, 22 al 26 está la historia de este ciego que le rogaban que él lo tocara. Y Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Bien interesante que Jesús, antes de orar por sanidad, como que lo sacó de la aldea. Muchas veces hay personas que quizás cuando vamos a orar por ellas hay mucha distracción y quizás sea prudente sacar a esa persona aparte y orar por ella. Vemos que Jesús también lo hizo. Y de ahí veo que dice que le escupió en los ojos del ciego. Esto está bien fuerte. Escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima. Discúlpeme aquí un momento. Y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver algo? Así que vemos que Jesús le pone las manos encima y le pregunta, ¿puedes ver algo? Y dice que el ciego levantó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Así que él todavía, por lo que le dijo a Jesús, se ve que no veía con claridad. Jesús se detuvo y dijo, no es la voluntad de Dios, no lo voy a hacer, no. Le puso las manos otra vez sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Y dice que Jesús lo envió a la casa y le dijo que no fuera en ese momento a la aldea. Así que vemos que Jesús no vio resultado, pero volvió y lo intentó. También tenemos este otro pasaje en donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y él vino y ¿qué Jesús hizo? Lo intentó él mismo. No le dijo a los discípulos, mira, pues si no lo pudieron sacar en el momento, bla, 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 no es la voluntad de Dios, no. Él vino y lo hizo. En Mateo 17 dice, lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, hay gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y este salió del muchacho y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Así que lo que no pudieron hacer sus discípulos, Jesucristo como quiera decidió hacerlo él, ¿verdad? Así que nuestra motivación debe ser lo mismo. ¿No lo lograste? Hoy, la persona no fue libre hoy, no fue sanada hoy, pues volver a intentarlo. Y muchas veces puede haber incredulidad en nosotros y por eso pues la persona no sea sanada o el demonio no salga. Eso lo vemos en ese mismo pasaje que Jesús les aconseja que ayunaran y oraran, ¿verdad? Así que debemos tener una vida de constante ayuno y oración para siempre estar listos. No es que yo ahora mismo a mí me piden orar por liberación o sanidad y yo le digo a la persona, mira, me voy a ir a orar y ayunar y te atiendo en una semana, ¿verdad? No es lo que Jesús quiso decir, sino que por la razón en que ese momento ellos no pudieron echar fuera ese demonio, esa sanidad o ejecutar esa sanidad, era que debían orar y ayunar más, debían buscar más a Dios para que Dios quitara esa incredulidad que les impedía a ellos que se manifestara el poder de Dios. Así que un discípulo de Jesús debe ser una persona que ayune, que ore constantemente y que no se rinda, sino que lo siga intentando, siga orando por las personas, pero busque siempre a Dios en ayuno y oración. Muchas veces o algunas veces, estas enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Decimos esto, ¿por qué? Porque
Vemos ejemplos de Jesús que lo decía de esa forma. Vemos en Mateo 17, 14 al 21, que había un muchacho lunático, ¿verdad? Que tenía problemas en la mente, y que al sacar el demonio fue que entonces fue sanado. Tenemos el endemoniado ciego y mudo, que tan pronto echaron fuera al demonio ciego y mudo, él fue sanado. También tenemos la historia de la mujer encorvada a causa de un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Lo habla a sí mismo en el griego como espíritu de enfermedad. Y en Hechos 10:38 nos dice que Jesús andaba sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Y si lo buscan en el griego dice diablos también. Así que algunas veces, no siempre, podemos orar por la persona por sanidad y que no pase nada. Y puede ser que necesite pues que echemos fuera algún demonio, ¿verdad? Y este ejemplo lo vemos en Jesús. Que existen espíritus de enfermedad, lo habla la palabra, porque en este pasaje que les hablé de la señora encorvada, cuando buscamos en el griego, dice que esta mujer tenía llevaba 18 años con este espíritu, porque en griego dice neuma, y neuma en griego significa espíritu, de enfermedad, y usando en griego la palabra asteneias. Y asteneias, si lo buscamos, ¿verdad? En el griego, se los busqué aquí, se los puse aquí, significa como que sin fuerza, como que un espíritu de debilidad, ¿ves? Como una dolencia que te priva de tu fuerza. Por eso se usa también el espíritu de fragilidad, lo pueden traducir como espíritu de enfermedad porque pues es algo que te está trayendo una debilidad. Y expresa esas influencias debilitantes de la enfermedad o un problema particular. Así que vemos que había, ¿verdad? O Jesucristo hablaba de que había un espíritu de enfermedad, de debilidad, de fragilidad en esta persona que le ocasionaba estar jorobada o encorvada. Y que cuando le dice, eres libre, ¿verdad? Ella fue sanada. Jesús les explica más adelante en el versículo 16 que Satanás había atado por 18 años a esta mujer. Y les dijo, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, ¿verdad? Porque los fariseos no querían que se ministrara sanidad o libertad en día de reposo. Y Jesucristo pues les contenta por eso, como que esta mujer lleva atada muchos años, no lo voy a hacer hoy. ¿Verdad? La historia tiene más, ¿verdad? Pueden buscarla. Yo estoy yendo, ¿verdad? Bastante al grano en cuanto a la historia. Así que, ¿qué debemos hacer hoy? Debemos decidir creer y actuar en obediencia a lo que dice la palabra. Y que si tienes el Espíritu Santo, puedes ir, predicar, sanar y echar fuera demonios. Si no te has atrevido o te has atrevido y no lo has logrado, pues buscar personas que han alcanzado las promesas de Dios, que tienen experiencia en llevar a cabo los mandatos de Jesús y que aprendas de ella. Porque el discipulado se trata de enseñar a otros a obedecer, ¿verdad? Jesucristo le enseñó a sus discípulos mostrándole cómo hacerlo y los dejaba hacerlo. Así que siendo discipulados por otros, pues eso te ayuda a crecer también. Y esto lo vemos en Mateo 28, en Hebreos 6:12, en Hebreos 13:7, en todos esos pasajes vemos lo que les estoy explicando, de que pueden ser discipulados o pueden buscar personas que lo hayan alcanzado e imitar esa fe. Vivir una vida de constante ayuno y oración para siempre estar listos. Y dar un paso de fe, comenzar a orar por los enfermos que te encuentres, ¿verdad? En tu diario vivir. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y en la forma práctica, ¿qué hago cuando me encuentro con esa persona enferma? Pues como vimos en todos estos ejemplos, podemos sacar de todos esos ejemplos algunas ideas de cómo hacerlo. Jesús les decía, sé sano. Podemos simplemente decirle a la persona, sé sana en nombre de Jesús. Podemos poner las manos y dice la Biblia que se sanarán y que se sanaban. Podemos ungir con aceite y orar con fe de que será sano. Podemos poner las manos más de una vez. Los que nos han visto orar a nosotros lo hemos hecho. Aceite, pues como es por medio de Zoom, pues no le podemos echar aceite, pero
Y luego preguntar, porque vemos en la historia del CEO que Jesucristo lo hacía. ¿Ves o no ves? Podemos preguntar cómo te sientes, ¿tienes algún dolor? Jesucristo les preguntaba también. Decirle que haga lo que no podía hacer. Vemos el ejemplo de que a los que estaban paralíticos, Jesucristo les decía, levántate y anda, ¿verdad? Vemos ese ejemplo también en Hechos 3:6, que también uno de los apóstoles le dice, levántate y anda. O ayudarlo a hacer lo que no podía hacer, vemos en Hechos 3:7, en ese mismo pasaje, que lo toman del brazo al paralítico y lo ayudan a enderezarse, ¿verdad? Porque creyeron que la oración que hicieron fue suficiente, así que le ayudan a hacer aquello que no podían hacer. Pueden ordenar que se vaya o ese espíritu que tiene enferma a la persona, como lo vimos ya en Lucas 13. Lo que sí no vemos son como que largas oraciones rogando a Dios para las sanidades, sino una oración simple con fe es lo que mayormente vemos en las enseñanzas, y que también además que creer, ¿verdad? Esa oración de fe, porque uno, Jesucristo nos mandó a hacerlo, y segundo, porque también habla de que es un don dado por el Espíritu Santo, así que si tienes el Espíritu Santo, es un don que puede fluir a través de ti. Y confiar que el Espíritu Santo cumplirá su parte, ¿verdad? Porque sabemos que no somos nosotros los que sanamos, sino el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que ahora a ejercitar ese don, ese regalo por fe. Vamos a darle aquí.